Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Estamos hoy celebrando el cuarto culto de adoración por los 30 años de la YBI, dando gloria a Dios por su fidelidad a lo largo de todo este tiempo. Les invitamos para que mantengamos abiertas nuestras mentes y nuestros corazones para lo que el Señor seguramente tiene preparado para bendecir cada una de sus vidas. Y que este sea un espacio precioso para renovar nuestro compromiso con el proyecto del reino de Dios. Nuevamente seamos todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelados por nuestros desvelos, hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza, ya gloria a tu reino. Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza, ya gloria a tu reino. Padre nuestro, no eres Dios que se quede en su cielo. Padre nuestro, no eres Dios que se quede en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Padre nuestro que sudas a diario en la piel del que arranca el sustento, que a ninguno nos falte el trabajo, que el pan es más pan cuando existe el esfuerzo, que a ninguno nos falte el trabajo, que el pan es más pan cuando existe el esfuerzo. Padre nuestro, no eres Dios que se quede en su cielo. Padre nuestro, no eres Dios que se quede en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social, y saludos también a ese gran grupo de amigos, amigas que nos siguen en otras partes del Ecuador, América y el mundo. Este mes hemos estado celebrando los 30 años de vida congregacional, ministerial, eclesial, justamente de nuestra amada iglesia, de su amada iglesia, la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Han sido 3 décadas de experimentar la fidelidad, la gracia de nuestro Dios. Él ha sido bueno y para siempre ha sido y será su misericordia. Esta mañana voy a compartir el tema comprometidos con el reino de Dios. La YBI ha anhelado desde su fundación ser una iglesia comprometida con el proyecto del reino de Dios. Damos gracias al Señor por las iglesias hermanas de esta ciudad, de Quito, del país del Ecuador, del continente, que predican la buena noticia de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada una de ellas, que las siga usando poderosamente y que use a sus siervos y siervas que en este mismo día predican con pasión la santa palabra.
De nuestra parte, como Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, estamos cumpliendo, como ya les dije, 30 años, en que siempre hemos estado expectantes de entender nuestro ser y hacer en el sitio donde físicamente estamos ubicados, donde el Señor nos puso hace 30 años. Esto es, el barrio de El Inca, acá en Quito, Ecuador. Existen muchas formas de ser iglesia en este siglo XXI, hermanos, hermanas. Es incuestionable que varias formas han sido permeadas por propuestas de mercado, de imagen, de servicio de atención al cliente y de otras elaboraciones humanas que inciden en el comportamiento de los grandes conglomerados humanos. No se trata solo de poner una iglesia. No se trataba hace 30 años solamente de salir de nuestra iglesia madre, la querida Iglesia Evangélica de Iñaquito. No se trataba de eso. Era moverse en la comprensión de la voluntad de Dios para nuestra ciudad, para las familias que se sumaron de manera desinteresada y expectante en el anhelo de servir al Señor a través de esta iglesia hija, de esta iglesia misionera que se empezaría. Hermanos y hermanas, la iglesia, cuando lo es en verdad, jamás se desentiende de sus entornos y realidades sociales en donde está presente y actuando. Siempre será una iglesia en salida, de puertas abiertas, de contacto con la comunidad, de olor a pueblo y sabor de esquina, como dice nuestro amado y querido pastor y teólogo peruano Darío López. Es pues una tarea de alto discernimiento bíblico, teológico e interdisciplinario definir qué clase de iglesia se quiere ser. Somos iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Pero para quiénes? Son preguntas teológicas, eclesiológicas que hay que hacerlas. Afirmo, hermanos y hermanas, luego de ser parte 30 años de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, como pastor fundador y por su gracia todavía aquí, puedo afirmar que nuestra amada iglesia, por la gracia del Señor, ha sido una iglesia que se ha tratado justamente de inspirar, ser direccionada por esa categoría teológica reino de Dios. Lo más permanente que existe, y esto no es desmerecer, es solamente mencionarlo, son iglesias que se inspiran en los lineamientos paulinos de ser iglesia. Nosotros, sin desentendernos de aquello, hemos priorizado ser una iglesia justamente inspirada, movida por esa categoría teológica reino de Dios. Esta mañana me voy a esforzar al máximo para enfocar y establecer esto de manera clara desde la palabra de Dios. Intentaré explicar lo que es ser realmente una iglesia con inspiración, con aroma y línea orientadora del reino de Dios. Y lo hacemos con mucha alegría, paz, desde América Latina, desde el mundo de los 2/3, desde Quito, Ecuador, desde el centro de la tierra, desde donde no nos hemos movido, porque siempre estuvimos convencidos que aquí nos puso el Señor para hacer su obra. Esto que acabo de decir, de ser una iglesia con inspiración y con aroma de reino de Dios, no nos convierte en la mejor iglesia, pero intentamos ser diferentes desde una clave bíblica como la que menciono. Fieles a la palabra, al evangelio, pero también responsiva a la realidad como sal y luz en el mundo. Empecemos pues dando una panorámica desde el énfasis de los 4 evangelistas, pues ellos hablan del reino de Dios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, atención, 49 veces habla del reino de Dios, 32 de ellas del reino de los cielos.
Reino de los cielos, reino de Dios son sinónimos. Mateo 49 veces. Marcos habla del reino de Dios 15 veces. Lucas 39 veces. Y el apóstol Juan 3 veces. Caray, entonces el tema del reino de Dios en los evangelios es un tema importante. La lectura de los evangelios con su narración de las palabras y las obras de Jesús representa, por lo tanto, el camino para conocer la naturaleza del reino de Dios, definitivamente mediado por el Hijo Jesucristo. Una de las veces que nuestro Señor mencionó reino es justamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Abra su Biblia a Lucas capítulo 4. Este es un texto muy importante porque nos muestra la postura de Jesús, nuestro Señor, frente al reino de Dios. Esto no es poca cosa, no es un versiculito suelto, hermano y hermana. Ya lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Lucas capítulo 4, verso 42 al verso 44. La palabra del Señor dice así: Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, para esto he sido enviado, dice Jesús, para predicar el evangelio del reino de Dios. Una iglesia como la YBI, que se inspira, se apasiona y se compromete con el reino de Dios, está inspirándose, apasionándose y comprometiéndose con el proyecto que amó Jesús. Esta categoría teológica es anterior a una propuesta paulina. Intentamos en la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca recuperar, ser fieles a lo que apasionó a Jesús, a la misión de nuestro Señor Jesucristo, que como estamos viendo en este texto es justamente predicar el evangelio del reino de Dios, anunciar el evangelio del reino de Dios, enseñar sobre el reino y actuar en categoría de reino de Dios. La iglesia debe mirarse necesaria e indiscutiblemente a la luz del reino de Dios, en tanto que la instauración del reino es la manifestación tangible de la obra de Dios en la historia de la humanidad. Hermanos, este no es un tema menor, es un tema de fondo en el ser iglesia. Y no se trata solo de abanderarse de un discursillo, no. Se trata realmente de ser apasionados, constantes, beligerantes por el reino de Dios. Cuando Jesús en su juicio es llevado ante Pilatos, ese servidor de un pilche imperio, le responde: ¿eres tú rey de los judíos? A Pilatos le respondió: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es superior a cualquier imperio. Los imperios que se creían grandes e indestructibles en la antigüedad hoy no pasan de ser ruinas para fotografiarse. El reino de Dios es por siempre y para siempre, y su cabeza es Jesucristo. En otro texto nuestro Señor Jesucristo dice: el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Entonces, no es de este mundo, pero ya está en medio de vosotros. ¿Cómo es esto? Esos son los dilemas apasionantes del reino de Dios. Porque es el proyecto de Dios, que no es de este mundo, pero es para este mundo. Que no es de este mundo, pero ya está en este mundo.
Y la iglesia es un actor protagónico en ese escenario. Sí, ya hemos leído Lucas 4 del 42 al 44, donde Jesús manifiesta de manera clara y radical: es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Conviene decir, hermanos y hermanas, que si el reino de Dios era una cuestión central para Jesús, pareciera que hoy queda la sensación que la iglesia lo hubiera marginado de su vida misional y comunitaria. Por tal motivo, hoy más que nunca se entiende el desafío que le corresponde a cada cristiano: madurar en su fe. A la luz del itinerario que propone Jesús, con el fin de estar a la altura de los valores del reino de Dios. Y esto implica una disposición vigilante, discerniendo los signos de los tiempos de nuestra época, sin renunciar a la experiencia de libertad, de esperanza y de alegría que inaugura la llegada del reino en la persona de Jesús. ¡Qué hermoso! Por ende, acoger, recibir, reconocer y vivir la irrupción del reino en la historia humana nos permite vislumbrar una fuente espléndida de nuevas experiencias morales que llaman a vivir en plenitud los valores propuestos, encarnados en personas y comunidades concretas. Es por ello que la centralidad del reino debe irradiar las vivencias de la iglesia. Vuelvo a repetir, es por ello que la centralidad del reino debe irradiar las vivencias de la iglesia. Dios inaugura así un nuevo mundo desde los valores del Evangelio y nos invita a que participemos en él. Lo cierto es que el reinado de Dios es irrupción gratuita de Dios en la historia humana. Necesariamente obra de Dios, pero a la vez una opción moral práctica del creyente que termina configurando, o yo diría más bien reconfigurando su existencia. Hermano, hermana, ¿qué es estar comprometido con el reino de Dios? Y hemos dicho que por 30 años en el Inca hemos tratado de ser una iglesia comprometida con el reino de Dios. ¿Qué es estar comprometidos con el reino de Dios como iglesia? Bueno, estar comprometidos con el reino de Dios es estar comprometidos con lo que Jesús hizo. Abran su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 9 y vamos a leer del verso 35 al 38. Estar comprometidos con lo que Jesús hizo. 9:35 de Mateo dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Estar comprometidos con el reino de Dios es estar comprometidos con lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Mateo 9:35. Recorrer ciudades, aldeas. No es un ministerio estático, es un ministerio que se mueve, que recorre ciudades, aldeas. ¡Qué bendición en estos 30 años, hermanos y hermanas! En la iglesia del Inca hemos tenido siervos y siervas de Dios preciosos, que justamente empezaron moviéndose de la iglesia madre para aceptar este reto, y ya estando allí se movieron a otras partes a predicar, recorriendo textualmente ciudades y aldeas, pero sobre todo aldeas. Y bendecimos a Dios porque en estos 30 años pudimos fundar iglesias, porque eso surgió del moverse, del recorrer
predicando el Evangelio del reino de Dios. El Señor tiene a esos hermanos y hermanas, la gran mayoría de ellos en su gloria. Sin duda el galardón que les ha dado es grande. No puedo dar nombres porque puedo excluir algunos, omitir por olvido. Pero hay nombres propios preciosos. Hermanos laicos de la iglesia, hermanas laicas de la iglesia, que recorrían, iban, venían, y después lo que hacíamos como consejo pastoral era ir a apoyar y a reforzar lo que ellos habían empezado. 7 iglesias hijas en 30 años en el Ecuador. No es tan fácil, hermanos y hermanas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñar, estar comprometidos con lo que Jesús hizo. Enseñar, recorrer, enseñar. Hay que enseñar la palabra. Hemos sido 30 años fieles enseñando la palabra a través de diferentes cursos, escogiendo el camino de la verdad. Se llamó la primera serie de estudios por más de un año en la iglesia. Después del curso Catartizo. Después estamos ahora mismo en la escuela de formación de liderazgo Caleb. En la escuela dominical nunca faltó desde el primer culto enseñando la palabra a los niños. Los cursos bautismales. Recorrer, enseñar. Y predicando el evangelio del reino, predicación. En nuestra iglesia tratamos de ser fuertes en la predicación de las palabras de Dios, en la predicación del evangelio del reino. Eso demanda un estándar de preparación, de práctica, de pasión. Recorrer, enseñar, proclamar, predicar, es estar comprometidos con el reino de Dios, porque eso es estar comprometidos con lo que Jesús hizo. Estoy en Mateo 9:35. Y después dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanar enfermedades y dolencias en el pueblo. Hermanos y hermanas, si el Señor ha hecho milagros en la iglesia, indiscutiblemente. Hemos tenido desde el inicio de la iglesia el ministerio de sanidad interior y liberación para sanar heridas del alma. Se han sanado enfermedades físicas por la liberación de demonios. No siempre sucede aquello, pero se han dado casos permanentemente sostenidos a través de los 30 años. Nunca renunciamos a ese llamado del Señor de confrontar los poderes del mal. Cuestionamientos por aquí, cuestionamientos por allá, ¿qué nos importa? Nosotros hemos sido una iglesia comprometida con el reino de Dios, porque eso es estar comprometidos con lo que Jesús hizo. Y Jesús echó fuera demonios y confrontó al mal. Nosotros lo seguimos haciendo, y lo digo con humildad, no como propaganda ni como marketing eclesiástico. Simplemente estoy exponiendo qué es estar comprometidos con el reino de Dios. Recorrer, enseñar, predicar, sanar. Verso 36. Qué texto más precioso. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una iglesia comprometida con el reino de Dios es una iglesia que no se encierra en las 4 paredes. No. Es una iglesia que recorre, que enseña, que predica, que sana, pero también, atención, es una iglesia, como dice este versículo que hemos leído, ¿no? Que ve las multitudes y tiene compasión de ellas, porque son ovejas sin pastor. Qué lástima que muchos sectores de las iglesias, que yo dije al principio en la introducción de este mensaje, inspiradas en categorías de mercadeo, no tienen compasión de las ovejas, sino que ven sus bolsillos, revisan sus cuentas financieras, piden sus datos nada más llegar a la iglesia para meterles la mano al bolsillo. Eso no es estar comprometidos con el reino de Dios. Eso es estar comprometidos con el antirreino y con el amor al dinero. En la iglesia del Inca no somos así. No seremos así. Porque nuestra inspiración es el reino de Dios, y ese reino es estar comprometidos con lo que Jesús hizo, recorrer, enseñar, predicar, sanar,
ver las multitudes y ser movidos a compasión. Gracias al Señor por los diferentes ministerios de la iglesia. A veces este discurso de ver las multitudes queda en nada. Una iglesia comprometida con el reino de Dios ve el contexto, el entorno geográfico y territorial en que está ministrando, para ahí, en ese espacio, ser de bendición y tener programas concretos de ayuda a las personas que padecen necesidad. Damos gracias al Señor por estos 30 años en que la iglesia del Inca ha tenido compasión por los presos y presas. Al momento tenemos, y de los últimos 30 años, 25 al menos, hemos estado militantemente visitando la cárcel, enseñando, predicando, apoyando, sanando. Hoy tenemos un ministerio grande, el Ministerio Filipos, que visita el centro de detención de menores de edad aquí en el barrio del Inca. En nuestro territorio hay 2 cárceles, la cárcel de mujeres del Inca, que es muy grande, y la cárcel de infractores menores. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Líbrenos Dios de ser una iglesia solo puertas adentro, que suena bien, canta bien, tiene parqueaderos, pero es indiferente y no tiene compasión por la gente que está presa en ese territorio donde está la iglesia. Por favor, de eso estamos hablando cuando decimos que somos una iglesia comprometida con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recorrido, hemos enseñado, hemos predicado, hemos sanado, hemos sido movidos a compasión por aquellos que están en nuestro territorio y que necesitan pastoreo para su alma y su espíritu. Eso es estar comprometidos con el reino de Dios, porque es estar comprometidos con lo que Jesús hizo. Y el texto que estamos trabajando esta mañana es Mateo 9, 35 al 38. La parte final del verso 36 dice el Señor, verso 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, hermana, ore por la iglesia del Inca. Que el Señor llame jóvenes señoritas al ministerio para que recorran, enseñen, prediquen, sanen, sean movidos a misericordia por aquellos que necesitan un pastor. O ayúdenos a orar, oremos para que Dios levante una nueva generación de líderes. Por la gracia del Señor he estado 30 años desde el inicio. Fui parte del primer consejo pastoral. Pero estoy consciente que el Señor algún rato me puede llamar a otro lado, o me puede llamar a su presencia. Yo quisiera ver más hombres y mujeres jóvenes respondiendo al llamado del Señor para ir justamente a servir a aquellos que no tienen pastor. Hermano, hermana, ¿qué es estar comprometidos con el reino? En primer lugar, es estar comprometidos con lo que Jesús hizo. Obviamente, por ahí habrá alguien que dice: pero primero hay que nacer de nuevo. Pero por favor, lógicamente, elevemos el nivel. Estamos ya hablando como gente de fe, gente renacida, cubiertos por la sangre de Cristo, libres de condenación, y ahí pasamos a ser comunidad del reino y nos comprometemos con lo que Jesús hizo. ¿Qué más es o quiere decir o qué es estar comprometido con el reino de Dios? ¿Cuándo una iglesia está comprometida con el reino de Dios? Hemos dicho que en primer lugar es estar comprometidos con lo que Jesús hizo. Y ahí en Mateo 9, 35 al 38 hemos visto unas claves. Y hermano, un ejercicio devocional, bíblico, es ese: ir enlistando las cosas que Jesús hizo, para ahí entender qué es esto de comprometerse con lo que Él se comprometió, de comprometerse con el reino de Dios.
Muchas cosas más podría decir este día, pero por el tiempo. Creo que estar comprometidos con el reino de Dios también es pensar y ministrar de manera integral al ser humano. Ya vimos que es estar comprometidos con lo que Jesús hizo, sí, pero también es pensar y ministrar de manera integral al ser humano. Abra su Biblia a Juan 6 del 1 al 11. Juan capítulo 6 y vamos a leer versículos 1 al 11. La palabra del Señor dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6:7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Palabra del Señor. ¿Qué es estar comprometidos como iglesia con el reino de Dios? Es pensar y ministrar de manera integral al ser humano. Mucha gente le sigue a Jesús y él está pensando: ¿qué van a comer ellos? Y pone a prueba a Felipe. Y Andrés le da el protagonismo a esos actores del reino de Dios de perfil bajo, un niño que pone a disposición de Dios todo lo que tiene. El reino de Dios avanza así, con esos otros actores que tienen, entre comillas, poco que dar. La iglesia que trabaja con inspiración de reino nunca deja de ver la importancia de todos los hermanos y hermanas, de todos los actores del reino de Dios, de todo lo que cada quien puede a bien dar. Y evidentemente aquí Dios hace uno de sus grandes milagros: multiplicar el pan y los peces para que la gente coma. Estar comprometidos con el reino de Dios es ser una iglesia que piensa y ministra de manera integral a las personas. Es importante dar relecturas a textos de la palabra como Malaquías, cuando dice Dios: haya alimento en mi casa, dice Jehová. Hay que ver nuevamente estos textos: dadles de comer. Y por ahí se levantan las voces del antirreino: uy, no hay que dar de comer porque si no la gente viene solo por la comida. Y claro que hay ese peligro, pues. Pero eso no quita de que si somos una iglesia con inspiración del reino de Dios, nos vamos a comprometer con lo que Jesús hizo. Y vamos a pensar y ministrar de manera integral para el ser humano, con los riesgos que hay. Qué bendición es en una de nuestras iglesias hijas, en la Iglesia Evangélica Bíblica La Paz, en un sector de asentamiento humano marginal de aquí de la ciudad de Quito, ministrar con un comedor infantil. Eso es sublime, es una preciosura, le cuento. Los lunes, miércoles y viernes se sirve un almuerzo, para 50 niños, hasta 60 niños que llegan de la escuela o van a la escuela. Es un sector de altísima vulnerabilidad. Y lo digo con humildad, hermanos y hermanas. No necesitamos de una ofrenda foránea. No necesitamos de... No, con el Señor nos basta.
El niño puso lo que tenía. No fue el imperio romano que puso para el pan. Es un niño que se desprende de todo y el Señor multiplica. Y ser una iglesia con aroma, con inspiración del reino, comprometida con el reino de Dios, es eso. Ver esos milagros de Dios, cómo Dios provee para esos 50 niños, lunes, miércoles, viernes. Y eso estamos viendo. Esa es nuestra forma de hacer evidente nuestro compromiso con el reino de Dios. Hermano, hermana, Dios le bendiga. ¿En qué se le está yendo la vida a usted? Hágase la pregunta. ¿Qué sentido que da Dios, Cristo y su reino a nuestra vida? Qué precioso es estar comprometidos con el reino de Dios. Porque ese comprometimiento con el reino de Dios se traslada a estar comprometidos con las acciones, con lo que Jesús hizo. Ese comprometimiento con el reino de Dios nos lleva a pensar y ministrar de manera integral al ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Y qué maravilloso han sido estos años de ministración total, de ministración sincera y de ver cómo el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros con señales y milagros. Dios le bendiga. Estos verbos importantes: recorrer, enseñar, proclamar. ¡Qué maravilla! Hacer milagros, ser movidos a misericordia por tanta gente que va sin un pastor por la vida, sin el pastor de pastores que es Jesús. Pero también ser movidos a misericordia por el hambre que siente el pueblo en este Ecuador, donde de cada 10 ecuatorianos 7 están desempleados o subempleados. En este Ecuador de altísima vulnerabilidad social, de riesgos y peligros cotidianos. Ahí somos iglesia y rendiremos cuentas de nuestro accionar a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Oren por nosotros. Oren por el Inca. Nos mantendremos firmes hasta el final, porque Él nos llamó a esto y porque nuestro comprometimiento es con su reino, reino de gloria, que ya está y todavía no entre nosotros. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque tú ya estás con tu reino en medio nuestro. Y la iglesia, Señor, lo impulsa, lo presenta, lo proclama. Y esta mañana, mientras oramos, puede ser que tú no conoces a Jesús. Jesús es una persona, no es un proyecto político. No es un personaje de izquierda ni de derecha. Jesús no es demócrata, no es republicano. Jesús de Nazaret es el Señor de la historia, es el Kyrios de la humanidad. El que vino a instaurar un reino de justicia y paz para todos y que empieza con el nuevo nacimiento. Y te invito a que lo aceptes. Dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Hazme una nueva persona. Limpia mis pecados, mi maldad, mi autosuficiencia. Y ven, Señor, instaura tu reino en mi vida. Para que yo, Señor, ame y me comprometa con lo que tú hiciste. Para que yo, Señor, ministre a otros de manera integral. Bienvenido a mi vida, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Y si la palabra de Dios ha tocado su vida, pónganos una nota en el chat. Si usted ha nacido de nuevo, ponga una nota en el chat. Queremos tener su referencia para orar por usted. Bendito sea el Señor, cuyo nombre, obra, se merece toda la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su bendita palabra en esta mañana
querida iglesia, que nos ha orientado, nos ha exhortado, nos ha animado para que reforcemos y seamos esa iglesia con un compromiso serio por el reino de Dios. Asimismo, dales gracias por su generosidad, esa generosidad que nos permite ser de apoyo a tantas familias que están atravesando necesidades difíciles en estos tiempos complicados. Los datos de la cuenta bancaria de la iglesia se mostrarán a continuación en su pantalla para que usted pueda realizar la transferencia de su diezmo o de su ofrenda. Recordemos que Dios ama al que da con alegría. E invitarles para que nos volvamos a conectar en el estudio bíblico virtual de los días miércoles, en el cual usted puede ser parte a través de la plataforma de Facebook o de la plataforma de Zoom. Todos los miércoles desde las 18:30 hora de Ecuador, profundizamos los mandatos de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y sigamos dando gloria a Dios por los 30 años de la YBI. Hasta pronto.